¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la mañana y estamos iniciando nuestra revisión de noticias de cada día. Gracias por acompañarnos a esta hora en estos 30 minutos de informaciones en materia económica, de negocios y del mundo financiero también. Comenzamos como siempre revisando nuestro resumen de noticias con lo más destacado y los temas que han marcado la pauta en las últimas horas y que lo harán también seguramente durante el día. En particular estaremos atentos a lo que el Banco Central tiene que decir en su informe de política monetaria del día de hoy. Corresponde al mes de junio, es una actualización del escenario macroeconómico que proyecta el Banco Central. Muy interesante porque podría haber novedades, así lo adelanta al menos el diario La Tercera, respecto a las proyecciones de crecimiento que tiene el Banco Central para nuestro país en este 2021. Recordemos que entrega un rango de crecimiento y eso se podría ir acotando. Entre 6 y 7% fue lo que proyectaba en el último IPOM. Ahora podría haber un rango un poco más estrecho, afinando la puntería respecto a lo que será el crecimiento de este año 2021, con datos ya más consolidados. A medida que va avanzando el año, hay más posibilidades de ser más precisos en esa materia. Pero será importante escuchar además el mensaje del Banco Central respecto a otros temas. La inflación, por ejemplo, un asunto bien relevante y que ayer tuvo datos importantes, con un 0,3% de inflación acumulado de 3,6% en lo que va de los últimos 12 meses. Habrá que estar atentos a ese mensaje. Ya profundizamos además en lo que resolvió ayer sobre la política monetaria el Banco Central. Estaremos revisando también detalles de otros asuntos y bien relevantes también en relación a las medidas que se han adoptado en el Congreso para ir en apoyo de las micro y pequeñas empresas, de las MIPES. Este proyecto va avanzando en el Congreso en su trámite. Ayer el Senado lo discutió en sala y finalmente fue despachado. Lo tiene que ver ahora la Cámara de Diputados, pero hay apuro evidentemente. ¿Cuáles son los detalles finalmente de las medidas que se van a implementar para apoyar a las micro y pequeñas empresas en materia de los créditos FOGAPE, de inyección de capital? Es parte de lo que revisamos en unos minutos también acá en Agenda Económica. Por otra parte, les contaremos detalles de la proyección de crecimiento del Banco Mundial para este año 2021. Según la entidad internacional, nuestro país crecería en torno a un 6,1%. Eleva las proyecciones de crecimiento para Chile en este año. También mejoran sus proyecciones para algunos países en la región, en Latinoamérica. Sin embargo, para el 2022 pone una nota de cautela el Banco Mundial, pues proyecta un crecimiento de solo 2,2% según su proyección, mucho menos de lo que está proyectando el mercado, en torno a un 3,5%. Las razones tienen que ver también con algunos asuntos de incertidumbre asociados a lo que está viviendo nuestro país en medio de los cambios políticos, de la pandemia también y los efectos que esto pueda tener. Ya revisamos más detalles y cuál es la proyección también de Chile en comparación al resto de la región. Lo vemos en unos instantes. Por otra parte, les contaremos buenas noticias en relación a la inauguración de una planta de concentración solar. Cerro Dominador es la primera de este tipo en nuestro país, marca un hito en el desarrollo de las energías renovables y además el gobierno, en función del crecimiento que ha tenido este sector, ha hecho una actualización bien ambiciosa de las metas respecto al peso que deben tener las renovables en la matriz energética. Para el año 2030 debería representar un 40% de la matriz, es lo que adelanta el gobierno, quien va a enviar una ley precisamente para avanzar en esta línea. Es bien interesante porque plantea metas finalmente más ambiciosas respecto a lo que puede hacer Chile, a lo que debe hacer también en función de las metas que se ha planteado para reducir sus emisiones de CO2. Ya revisamos detalles, el mensaje también del presidente Piñera, que fue de hecho a inaugurar la planta Cerro Dominador en el norte de nuestro país. Por último, como siempre, revisamos detalles de los mercados que hoy día han andado a los tumbos, sobre todo a nivel internacional, sin noticias muy alentadoras, la verdad, para el día de hoy, con números rojos operando a esta hora las bolsas en Europa. Revisemos el detalle precisamente de cómo está comenzando esta jornada bursátil a nivel global. El Eurostoxx cayendo 0,27%, la bolsa de Londres perdiendo poco más de medio punto porcentual, el DAX alemán cayendo 0,68%, hasta ahora están abiertas, están transando a esta hora las bolsas europeas. El Nikkei ya cerró con una caída de 0,35%. Ayer el IPSA tuvo una recuperación importante de 1% después de un inicio de semana bien duro, golpeado principalmente por lo que estaba ocurriendo en Perú y cómo eso afectaba algunas
empresas chilenas que operan en ese país. Y en particular respecto al cobre, una caída de 0,7% registra a esta hora $4.51 el precio, el que se transa el metal rojo en el mercado global. Bien, 8,5. Partamos revisando entonces detalles de las noticias más importantes. Ya les contábamos en particular sobre el rol que va a tener el Banco Central protagónico en la pauta noticiosa en materia económica el día de hoy, porque se entrega el IPOM, el informe de política monetaria del mes de junio, y porque va a poder profundizar además en un aspecto que ya ha delineado ayer en su reunión de política monetaria. El Banco Central mantuvo la tasa, no se esperaban mayores cambios en ese sentido, pero sí dio una señal bien relevante, y al Banco Central hay que leerlo entre líneas, digamos, y con algunas palabras también bien explícitas. Da señales el banco sobre cuál podría ser el curso, cuál es el trayecto que tendría la tasa o la política monetaria hacia este año 2021. Y en el mercado ya están apostando porque efectivamente haya un alza de tasas hacia fines de este año. Lo que plantea el Banco Central, y la palabra que ocupa en particular, es recalibrar estos esfuerzos que se han hecho en materia de expansión monetaria. Esa es la palabra que ocupa el Banco Central y la señal que han interpretado en el mercado como un adelanto de que habrá un aumento de tasas efectivamente hacia el cierre de fin de año. Según Rodrigo Aravena, el economista citado por el diario El Mercurio, podría haber un aumento de 0,25 puntos en la tasa para fines de este año. Desde Scotiabank piensan que el anticipo de recalibración de la política monetaria ya estaría internalizado en todo caso en el mercado, pero antes de las elecciones, incluso hacia noviembre, ya podría haber alguna señal también de un alza en las tasas. En definitiva, lo que el Banco Central ha dicho en su informe, en su reunión de política monetaria comunicada ayer, es que hay muchísima actividad a nivel local, que hay una demanda interna muy fortalecida, que hay mucha liquidez también, y eso es lo que le lleva no solo a dar este adelanto de recalibrar la expansividad de la política monetaria en lo que venga, sino también de terminar con algunas medidas que se habían planteado para garantizar la liquidez en el mercado. Ese tipo de instrumentos ya no serían necesarios. Hoy día entonces con el IPOM veremos cuál es la proyección de crecimiento para este año, si es que hay alguna corrección al alza, y cuál es la mirada del Banco Central sobre otros aspectos como inflación, por ejemplo, en nuestro país después de los datos que hemos conocido en los últimos días. Bueno, ya le contábamos que avanza y a tranco firme el plan o el paquete de medidas de apoyo a las micro y pequeñas empresas en el Congreso. Ayer el Senado despachó el proyecto, queda en manos de la Cámara de Diputados, que tiene que darle el visto bueno para poder despacharlo. ¿Cuáles son los detalles? ¿Qué medidas en particular van a llegar a las empresas con ventas por menos de 25.000 UF? Es lo que vemos en la siguiente nota de Estefanía Bustamante. Quería probar suerte y quería probarme a mí mismo. Entonces partí este año, el 2017, comprando maquinaria. Y así Hipólito comenzó su pequeña empresa de fabricación de pozos profundos y que hoy comparte con otros 5 trabajadores. Pero a medida que avanza la pandemia, salir adelante es cada vez más difícil. Hemos llegado al día a día prácticamente a pagar los sueldos. Estos bonos que podrían llegarnos, podrían apoyarnos mucho en estabilizar esto. Ansiada estabilidad que esperan miles de pequeñas empresas y que hoy es tema del Congreso. Y es que tras varias suspensiones de la Comisión de Hacienda e incluso una sesión que terminó de madrugada, el Senado despachó el paquete de ayuda para las pymes. El gobierno, el Parlamento, se pone en el lugar de las micro y pequeñas empresas. Después de 15 meses hay una apertura real frente a la situación de las pymes. Estamos también haciéndonos cargo de la preparación para la reactivación económica. Justamente uno de los proyectos incluye medidas para la reactivación, entre ellas facilitar la incorporación de las pymes a las compras públicas y reducir la tasa de interés de deudas tributarias a 0, además de que el FOGAPE vuelva a ser una herramienta crediticia. Esto habla de un diálogo distinto y creo que esto también marca un estándar, de manera de que nunca más estos diálogos a puertas cerradas. Incluye también un bono de $1.000.000 y la devolución de 3 meses del promedio del IVA de 2019 con un tope máximo de 2 millones, además de un subsidio especial para pagar 4 meses de cotizaciones previsionales que aumenta 20% en el caso de las mujeres dueñas de pymes. El día de mañana vamos a la Cámara de Diputados y ojalá podamos avanzar rápido para poder, ojalá, aprobar durante esta semana
y empezar ya los procesos para los pagos de estos bonos la próxima semana. En caso de que la iniciativa se apruebe, las pymes podrán solicitar los bonos de forma electrónica en el Servicio de Impuestos Internos y recibir el pago en un plazo de 20 días. Consideramos que fue un muy buen avance, también tenemos mucha esperanza. Tienen que haber mucho más medidas para que logremos reactivar a las 300.000 pymes que hoy día están en riesgo de quiebra. Todos los recursos ayudan, porque te da estabilidad y le da estabilidad a la gente que trabaja contigo. Hipólito es solo uno de los más de 600.000 pequeños empresarios que podrían beneficiarse de este proyecto que iniciará su revisión en la Cámara de Diputados. 8:10. Vamos a ir a revisar otra información, lo adelantábamos en nuestros titulares. El Banco Mundial ha elevado sus proyecciones de crecimiento para nuestro país este 2021. En un contexto latinoamericano también de recuperación, Chile sería el segundo país detrás de Perú que crecería más este año. Vamos a revisar detalles. En la siguiente gráfica les mostramos cuál es la proyección de crecimiento del Banco Mundial para distintos países de Sudamérica en particular. Chile aparece como uno de los países que crecerá más dentro de la región, el tercero detrás de Perú, que crecerá un 10,3%, y de Argentina un 6,4%. Ahora lo interesante son las razones por las cuales este crecimiento será tan fuerte. Después de las caídas drásticas que supuso el impacto del coronavirus y de la pandemia el año 2020, viene un rebote, pero en el caso chileno está empujado por dos factores, dice el Banco Mundial. Uno, el avance en el proceso de vacunación. Dos, la mayor liquidez que ha estimulado la demanda interna en nuestro país, principalmente por los retiros del 10%. Anticipa el Banco Mundial también un incremento en las exportaciones nacionales de la mano de una mejora en la economía china y norteamericana en particular. De esa forma actualiza entonces sus proyecciones en línea con lo que ya han planteado otras entidades como la OCDE o el Fondo Monetario Internacional. Eso sí, ojo, porque para el 2022 el crecimiento sería algo menor en nuestro país, en torno al 2%, lejos del crecimiento que plantean otras entidades más cercano al 3%. Las pérdidas de ingreso per cápita no se habrán revertido para el próximo año, dice, para aproximadamente 2/3 de los mercados emergentes. Eso también va a ser un factor relevante para analizar las proyecciones de crecimiento del mundo y por ende también de la forma en la que Chile y Latinoamérica podrán aspectar el próximo año, el 2022. La noticia positiva, por lo menos, es que este año el repunte será fuerte para Chile, otra entidad internacional más que ratifica el buen tranco de la economía nacional. Vamos a ir a otro tema internacional también que ha generado muchísima curiosidad. El Bitcoin ha sido protagonista en los últimos meses en el mundo de las finanzas y las inversiones, pero ayer El Salvador dio un paso, no nos quedamos cortos con las palabras, histórico, porque aprobó el Bitcoin como moneda legal en ese país. El Congreso resolvió que sea El Salvador entonces el primer país en implementar esta medida, en una noticia que ha causado mucha curiosidad. El gobierno de Nayib Bukele, un líder muy particular de 39 años, que algunos califican derechamente como populista, muy asiduo a las redes sociales y a formas de comunicación más bien digitales, ese gobierno el que ha impulsado esta medida de transformar al Bitcoin como una moneda legal. Como decíamos, es la primera que lo hace a nivel mundial. Venezuela tiene su propia moneda, el Petro, pero el Bitcoin es una moneda, una criptomoneda, digamos, que se está utilizando a nivel global y eso lo hace característico. Bueno, ¿qué significa que sea reconocida como moneda legal? Que va a ser reconocida como medio de pago oficial dentro de El Salvador. Eso genera también una serie de medidas regulatorias porque le da respaldo también para los pagos por parte del gobierno o del Estado salvadoreño. La presente ley, decía el texto, tiene como objetivo la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal y restricto con poder liberatorio, decía el primer artículo de este proyecto presentado por el gobierno de Nayib Bukele. Establece el cambio entre el Bitcoin y el dólar, por ejemplo, establecido libremente por el mercado, no estará sujeto a impuestos sobre las ganancias de capital, al igual que cualquier moneda de curso legal. Por lo tanto, cuando usted quiera pagar con Bitcoin en El Salvador, todos los agentes económicos estarán obligados a recibirlo cuando así les sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio, es lo que dice el texto. Nayib Bukele en su cuenta de Twitter, es un tuitero furibundo,
escribía lo siguiente también con un mensaje, retuiteando un video de la Asamblea Legislativa de El Salvador y dando cuenta entonces de la aprobación con el símbolo característico precisamente del Bitcoin, con esta aprobación por 62 votos a favor para esta ley que lo transforma, como decíamos, en un precursor a nivel internacional. Es el primer país del mundo en hacerlo, pero genera muchas dudas por la volatilidad que ha tenido el Bitcoin. Fíjense que en el verano estábamos hablando de una criptomoneda que se transaba en los mercados internacionales en torno a los $60.000 por cada unidad. Bueno, ahora está en torno a los 35.000. ¿Cómo manejar esa volatilidad cuando apenas un tweet de Elon Musk, por ejemplo, puede derrumbar el tipo de cambio en torno al Bitcoin? Es parte de los desafíos que tendrán que enfrentar ahora la nación centroamericana, que intenta ir a la vanguardia, por lo menos en la adopción de estas nuevas tecnologías y nuevos medios de pago. Bien, vamos a ir a otro tema porque ya les contábamos que las elecciones en Perú han generado un impacto importante en los mercados en ese país y también de rebote acá en Chile. Muchas empresas chilenas están expuestas al mercado peruano, tienen inversiones en ese país y por lo mismo en el comienzo de esta semana se vieron duramente afectadas en sus transacciones bursátiles acá en Chile. ¿Cuál ha sido el impacto y cuán expuestos están estos mercados o empresas chilenas al mercado peruano? Es parte de lo que revisaremos en la siguiente nota de Belén Vázquez. Saga Falabella es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio personal, un beneficio empresarial sin importarle al Estado. El triunfo de Pedro Castillo en Perú es inminente. El profesor de 51 años presentó un programa disruptivo en el que, entre otras cosas, prohíbe los monopolios económicos. Y aunque su definición de monopolio no es correcta al referirse a la filial de Falabella, sí la tiene dentro de las empresas que, a su juicio, afectan la economía peruana. Pero no soy tan pesimista con respecto a lo que puede pasar en Perú si es que gana Pedro Castillo, que es obviamente mucho menos promercado que la Keiko Fujimori. Una vez que se conoció la ventaja del candidato de Perú Libre, el IPSA registró una caída de 2,2% el lunes, siendo el retail el sector más afectado. Pero realmente, ¿cuánto pesa el mercado peruano en las empresas chilenas? Cencosud, la filial de centros comerciales de Cencosud, opera 3 malls, un shopping center y 2 strip center. A pesar de que en 2020 el PIB peruano se contrajo, la firma aumentó 10,8% sus ingresos en ese país, superando los 3.500 millones de pesos. Ripley también tiene importante presencia en el país del norte, que es, de hecho, su único mercado fuera de Chile, con 31 tiendas comerciales y 32 sucursales bancarias. Según sus estados financieros, Perú representó 27% de los ingresos en el primer trimestre. En el mismo informe, dejaron clara su incertidumbre sobre las elecciones. No podemos estar seguros de que el nuevo gobierno peruano que se elija en junio de 2021 siga aplicando políticas económicas favorables a las empresas y de mercado abierto que estimulen el crecimiento económico y la estabilidad. En el mercado de las telecomunicaciones, Entel aumentó en 610.000 sus clientes durante 2020, un incremento de 19,7% respecto al año anterior. La compañía representa casi un tercio de la industria en ese país y de los más de 2 billones de pesos que reportó como ingresos el año pasado, 672.000 millones provinieron de Perú. Haz una pausa. Pero no solo las grandes empresas ampliaron su mercado al país vecino, también lo hicieron Werex y HCM Front, 2 startups vinculadas al mundo industrial y de recursos humanos respectivamente. Y creemos que ahora es importante ir al mercado peruano, que tiene varias similitudes con el mercado chileno. El sector industrial peruano tiene mucha fuerza y pese a todo, en la mirada de mediano y largo plazo sigue creciendo. En pensiones hay 4 AFP y una es Habitat, que está presente en el país desde 2013. CMPC, Parque Arauco y Mallplaza completan el cuadro de las grandes compañías que miran con mucha atención quién será el próximo presidente.
8:22, estamos de vuelta y queremos profundizar en el análisis que ya planteábamos antes de ir a la pausa respecto a lo que está ocurriendo en Perú, al impacto también que tiene en los mercados bursátiles y en particular en las empresas chilenas expuestas al mercado peruano. Estamos en contacto a esta hora con Sebastián Vives, director del área de inversiones de Nusa Capital, para profundizar en esta materia. Sebastián, gracias por el contacto, muy amable. Hola Sebastián, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ya adelantábamos antes de ir a la pausa el escenario, Sebastián, pero es interesante ir actualizándolo en función de los últimos datos. Ayer hubo algo más de calma en los mercados peruanos. También acá en Chile el IPSA subió en torno a 1%. ¿Se han ido aquilatando de mejor manera quizás los datos respecto a la elección en Perú, Sebastián? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Mira, la verdad que nosotros no somos tan optimistas, sino que más bien lo que hemos visto son noticias desde Perú que pueden ser más tranquilizadoras por un lado, pero por otro lado tienden a confundir, porque por un lado se plantea un plan bien agresivo de reforma, que salen los nuevos jefes económicos o asesores económicos del nuevo presidente a decir no es tan así. Al principio se decía que las empresas chilenas habían sido muy agresivas, muy monopólicas. Después se dijo ayer que las empresas chilenas la verdad que habían sido un beneficio para la economía peruana. Claro. Entonces, yo te diría que hay una pequeña confusión todavía de cuál va a ser realmente el tono de las propuestas y la agresividad con que se van a hacer. Por supuesto que esa moderación siempre trae algo de calma, pero yo te diría que esa moderación el inversionista chileno por lo menos no lo toma como un dato que sea una moderación, sino más bien es yo te diría, más bien una confusión de no está claro que el escenario sea el más agresivo, pero tampoco nos queda claro que nos fuimos al centro. Sebastián, y para las empresas chilenas que están expuestas al mercado peruano, ¿cuál es el análisis que hacen? No todas tienen la misma posición, no todas corren el mismo riesgo, quizás desde el punto de vista político me refiero. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes sobre las empresas chilenas entonces y las perspectivas que hay hacia adelante? Claro, no, por supuesto que, a ver, lo que nosotros creemos que las empresas chilenas, que estamos sufriendo algo similar en Chile, la inversión nueva en estas regiones, por supuesto que va a estar o va a ser más lenta o definitivamente incluso frenada. En el caso de las empresas que participan en bolsa, porque hay muchos sectores chilenos que han ido a buscar inversiones a Perú, pero que no están en bolsa, pero dentro de lo que está en bolsa se destaca por supuesto que el sector retail, o sea, vemos un Falabella, un Ripley, un Parque Arauco, que son como sector los que más tienen un peso específico en Perú. Después uno ve un Entel que buscó el crecimiento porque Chile ya estaba, o sea, todos los chilenos tenían un celular, dijeron, bueno, crezcamos en Perú, pero a luz de los resultados de cuánto representan los ingresos de estas compañías, si yo las pondero por el IPSA, la verdad que estamos hablando que Perú como un todo para la bolsa chilena no representa más de un 5 o 6% de los ingresos de la bolsa ponderado. Por supuesto que para compañías como Ripley puede representar hasta un 30%, lo mismo que para un Entel, pero en general cuando uno va a la bolsa chilena y uno dice, si yo invierto en el IPSA, ¿cuánto representan los ingresos? Porque si nos vamos a utilidad incluso mucho menos, la verdad que estamos hablando de un 5%. Y si uno mira, la verdad que lo que ha pasado en la semana, la bolsa chilena por lo menos ha retrocedido ya gran parte de eso. O sea, yo te diría que si uno empieza a mirar compañía por compañía, es muy probable que ya el valor implícito descuenta un valor muy bajo o cero en caso de Perú. O sea, no deberíamos ver por ahora grandes caídas con esta información, por lo menos, Sebastián. ¿A eso te refieres? Sí, yo tiendo a interpretar que gran parte del escenario malo ya está incorporado en los precios. Vale. La bolsa chilena se va a mover por otras variables, pero yo te diría que el escenario más malo yo creo que ya está incorporado en la bolsa chilena respecto a Perú. Sí. Sebastián, ahora, ¿cuáles son los principales factores de riesgo de lo que está ocurriendo en Perú en particular, desde el punto de vista de las medidas que se pueden adoptar, de los anuncios que se hagan, etcétera? ¿Cuáles son las principales medidas de riesgo para las empresas chilenas? De nuevo, son empresas distintas, de sectores diferentes y por lo mismo las políticas que se han ido anunciando en ese sentido las golpean de manera distinta. Pero, ¿cuáles podrían ser esos factores de riesgo a tu juicio? Mira, yo te diría que principalmente los riesgos podrían ser más bien, bueno, son de cambios en las reglas del tablero, pero si fuéramos algo como de royalty o riesgo expropiatorio, si nos vamos al riesgo de financiamiento de las empresas chilenas, por ejemplo, se está hablando que se va a reformar el sistema de pensiones en Perú.
la reforma del sistema de pensiones en Chile afecta a todas las cosas que se han hablado, pero también afecta en el fondo el sistema financiero como financiamiento. En el caso de Perú no es así, es un sistema más chico, pero a la vez las compañías chilenas tienen otras fuentes de financiamiento. Entonces yo te diría que el gran riesgo para las empresas chilenas no viene por el financiamiento, viene por el lado quizás de crecimiento o bien de que los ingresos van a ser más débiles. Pero dicho eso, todo eso está contenido. Lo que no está contenido nunca es riesgo expropiatorio, ya sea en propiedades mineras o en algún otro negocio. Sí, por supuesto. Sebastián, una última pregunta. ¿Sigue siendo atractivo en todo caso Perú como mercado en este contexto? Porque, digamos, estamos hablando de un escenario de incertidumbre, pero Perú viene hace mucho rato también con problemas políticos. No es una novedad eso. La novedad la plantea en particular la posición de Castillo. Por eso sería interesante refrescar también cuál es la perspectiva que tienen ustedes sobre Perú. Mira, por ahora nosotros no estamos solo observando, no estamos haciendo recomendaciones de entrar a Perú. Está demasiado revuelto como para decir, mira, entremos ahora. Por supuesto que siempre el inversionista chileno se ha sentido cómodo porque sentía que era un mercado que conocía o que era un Chile de años atrás. Yo te diría que por ahora todo tipo de inversiones, nosotros al menos estamos diciéndole a los inversionistas, esperemos un tiempo, veamos que decanten cuáles son las propuestas antes de buscar valor. Claro, bien. Mientras vemos caídas, bueno, siempre puede haber algo de corto plazo, pero la verdad que nuestros inversionistas y nosotros somos más bien recomendamos de largo plazo y para eso preferimos esperar. Perfecto. Sebastián, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias, Sebastián, un gusto. Buen día. 8:29, estamos cerrando Agenda Económica, gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias internacionales con Jacinta Molina, que tengan buen día.